Gracias, señora presidenta. Egunon, buenos días. Señor Sánchez, permítame, en primer lugar, que le recuerde algunas de las ideas que expuse en la anterior sesión de investidura y que apunte también algunas cosas que han sucedido desde entonces hasta hoy. Dijimos que en el momento histórico de crisis generalizada que vivimos, estas cobraban un especial significado en el Estado español. Y nos referíamos en particular a la crisis estructural del régimen monárquico diseñado en 1978, aquel que nació lastrado por el todo atado y bien atado que dejó para la historia el dictador Franco. Esto no ha cambiado, es un problema estructural. El hecho de que se hayan convocado 4 elecciones en menos de 4 años, en apenas 4 años, es tan solo uno de sus múltiples síntomas. Porque no hay una crisis de régimen porque se repiten las elecciones, es justo al revés. Se repiten las elecciones porque hay una grave crisis de régimen. Usted, señor Sánchez, es consciente de esta crisis. Todas y todos lo somos. Y la última repetición electoral a la que nos abocó tenía un objetivo: tratar de formar un gobierno que no dependiera de la izquierda independentista ni del soberanismo. De hecho, usted hizo permanentes y explícitos guiños a la derecha para que le permitiera gobernar bajo el paraguas común de una defensa conjunta del modelo social y político de la transición. Todavía hoy, algunas viejas glorias de su partido le advierten de que ese sería el camino correcto. Porque lo que había detrás de ese objetivo tenía y tiene un carácter estratégico. Se trata de intentar apuntalar el viejo régimen sin entrar a cuestionarlo. Dicho simple y llanamente, pretendía eludir la necesidad de abordar la agenda del conjunto del independentismo del Estado español, ese que pone en cuestión las claves del diseño constitucional del 78. Dar una nueva capa de barniz al viejo régimen, ese era el objetivo inconfesado que ocultaba la nueva convocatoria electoral. Resumido en un concepto, el gatopardismo: cambiar algo para que nadie cambie y todo siga como estaba. Tenemos la convicción de que esta era la apuesta inicial y mantenemos la prevención de que el discurrir del tiempo le pueda llevar a usted a recorrer ese camino lampedusiano. Como le digo, no tenemos duda de que esta era la apuesta original. Pero, paradojas de la historia, las viejas naciones de Euskal Herria, Cataluña y Galicia volvieron a demostrar que este cálculo erraba no solo en términos sociológicos, porque sí, votamos diferente, sino que su error de cálculo se evidenciaba sobre todo en términos políticos. La fuerza que representó Euskal Herria Bildu aumentó en votos y escaños, y las naciones del Estado han mantenido o incrementado el voto independentista y progresista. Y hoy, señor Sánchez, la paradoja es que usted no puede formar gobierno sin el concurso de las izquierdas soberanistas. Enunciado de otra forma, no hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con los independentistas. Y esta es la gran paradoja. Usted no quería depender de las izquierdas independentistas y el resultado ha sido que eso no es posible, salvo si va a un gobierno de la mano de la extrema derecha. Así que me gustaría que tomaran en cuenta esta constatación. Sin nuestros votos y sin atender las demandas de nuestras naciones, no hay ni habrá gobiernos de progreso. Y añado otra consideración. Sin aplicar la agenda democratizadora del soberanismo, no se romperá con la herencia del dictador que ustedes sacaron del Valle de los Caídos el pasado mes de octubre. Por cierto, de la misma forma que en la anterior sesión de investidura les recriminé no haberlo hecho todavía, ahora les felicitamos por haberlo llevado a cabo. La cuestión es
que la paradoja a la que me refiero nos devuelve otra vez al principio, a la crisis del régimen inaugurado en 1978 que se mantiene hasta la actualidad. Para quien no lo sepa, les diré que en Euskal Herria Bildu cohabitamos sectores políticos que mantuvimos posiciones absolutamente diferentes con respecto a la valoración que se hacía sobre la transición. En Euskal Herria Bildu está el primer lehendakari que puso en marcha la autonomía de los 3 territorios de la Comunidad Autónoma Vasca, el navarro Carlos Garaikoetxea, y también están representados los sectores que en aquel entonces denunciaron la transición como un fraude, contrario a la ruptura democrática que se consideraba imprescindible. Hoy son numerosos los sectores políticos, económicos y sindicales y sociales que comparten la idea de que esa transición no instauró un modelo realmente democrático. Esta idea es cada vez más compartida en el Estado español y en Euskal Herria y en Cataluña es aplastantemente mayoritaria. Porque aquella modélica transición que convirtió de la noche a la mañana a fascistas en demócratas, además de sustentar un pacto de impunidad para los estamentos policiales, militares, judiciales y económicos que sostuvieron el franquismo, se edificó sobre 2 ejes fundamentales: la indisoluble unidad de España y la economía de mercado y la propiedad privada. Hoy ambos pilares atraviesan una profunda crisis. La crisis económica y financiera, con una escasa competitividad del modelo productivo del Estado y una clase política al servicio de los intereses de las élites económicas que han puesto en cuestión el modelo económico y social para grandes sectores populares. Y, por otro lado, la crisis territorial, en la que la ofensiva independentista catalana ha llevado a un callejón sin salida el modelo territorial autonomista que no reconoce la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación de las viejas naciones sin Estado. Sin la resolución en términos democráticos de ambas cuestiones, no es posible resolver los problemas estructurales de la transición. Y ante esta situación reaparece la vieja pugna: ¿autoritarismo o democracia? Si bien es cierto que el auge del autoritarismo recorre todo el planeta y que el capitalismo se adelanta a la idea de gestionar la crisis y la inseguridad creciente con las viejas recetas autoritarias, es evidente que esta pulsión planetaria tiene características propias si ponemos el foco en el Estado español. Un Estado en el que existe una cultura muy enraizada de aplicar recetas autoritarias a los problemas políticos que en Euskal Herria conocemos de primera mano, gobiernen unos o gobiernen otros. El discurso que el rey Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes. El monarca apeló claramente. Señorías, por favor. Pido respeto para el orador. Señorías, en esta Cámara vamos a preservar la libertad de expresión. Pido silencio, por favor. Pido silencio. Pido silencio. El monarca apeló claramente a conformar un bloque político y mediático capaz de profundizar en la contrarreforma autoritaria. No nos llamamos a engaño. Esa voluntad sigue intacta y se expresa con una agenda política muy definida. Frente a la autodeterminación, artículo 155. Frente al feminismo, patriarcado. Frente a la plurinacionalidad, una y grande. Frente al independentismo, represión e ilegalización. Frente a la igualdad, la injusticia y el desprecio de clase.
Y no nos equivocamos. Esta es la agenda que comparten sin matices las tres derechas, que en el fondo son tan iguales entre sí que podrían conformar una matrioshka rusa. ¿O alguien cree que entre los tres partidos de la derecha hay diferencias sustanciales en la defensa de los dos pilares de la transición que he citado? ¿O en la agenda de la contrarreforma que pretenden instaurar? Por eso es imprescindible no equivocarse, porque esta pulsión recorre todas las estructuras del Estado, desde el IBEX 35 a las Fuerzas Armadas y Policiales, pasando por la Judicatura y otros órganos administrativos que esta misma semana ha inhabilitado a los legítimos representantes del pueblo catalán, Quim Torra y Oriol Junqueras, en contra de la voluntad mayoritaria ciudadana y de los tribunales europeos. Y no nos equivoquemos, porque también parece que entre las filas socialistas hay quien estaría más cómodamente en este relato de la contrarreforma que en el ensanchamiento de la democracia. Así que, efectivamente, señor Sánchez, el reto es complicado y complejo, y a la vez es tan fundamental como lo es todo aquello que atañe a cuestiones de principio. Democracia o involución, autodeterminación o 155, plurinacionalidad o una y grande, igualdad o desigualdad, feminismo o machismo, la gente y los pueblos o las élites oligárquicas. Y, naturalmente, en este momento no pasemos por alto algo que es más que un detalle y que usted ya citó durante su intervención de ayer. El Ejecutivo que previsiblemente va a presidir será el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Segunda República Española. Señor Sánchez, le reconozco que en su discurso observamos un cambio de actitud, tanto en el contenido como en las formas, respecto al que pronunció en julio en este mismo hemiciclo. Ayer escuchamos de su boca que no hay una única forma de sentir, que los sentimientos no se imponen. Y lo compartimos. Repitió usted la palabra respeto varias veces. Habló de dejar atrás la deriva judicial y habló de la naturaleza política de los conflictos territoriales. Y lo más importante, subrayó que la ley por sí sola no es suficiente para solucionar estos conflictos. Puede que le sorprenda, pero sinceramente le digo que compartimos gran parte de estas reflexiones. Fundamentalmente, tranquilidad, fundamentalmente las que atañen al ámbito social y la recuperación de derechos y libertades que se han perdido durante la última década. Y me gustaría confiar en que esta apuesta por la política, por el diálogo, el reconocimiento de las diferencias y el respeto con mayúsculas sea sincera. Esperamos que las buenas palabras se traduzcan en hechos, porque mediremos las decisiones que se adopten, no las intenciones ni las palabras. Significaría que usted ha comenzado a comprender lo que los vascos y las vascas llevamos décadas intentando explicar. Que queremos respeto a lo que somos y lo que sentimos. Que existe un camino para que los conflictos políticos se resuelvan con más política y con más democracia. Si este es el camino que quiere emprender, si esa voluntad se convierte en hechos y no se queda en simple discurso, Euskal Herria Bildu no será un obstáculo para poder avanzar. Sin embargo, tampoco caemos en la ingenuidad de pensar que ya por sí mismo esas intenciones implican cambios respecto a la forma de hacer frente a los graves problemas que he citado. Es más, somos escépticas respecto a la voluntad y capacidad real del futuro Gobierno para hacerles frente con soluciones auténticamente democráticas. Las vascas y los vascos llevamos muchos años, mucho tiempo, apelando a que, como naciones que somos, podamos ejercer nuestro derecho a decidir. Incluso llevamos décadas esperando que el Estado, esté quien esté en el Gobierno, cumpla los pactos que suscribe.
Hoy, 40 años después, todavía no se ha completado un estatuto. Les recuerdo que fue aprobado como ley orgánica, que fue refrendado también por la ciudadanía de 3 de nuestros 4 territorios históricos del sur de Euskal Herria, y el amejoramiento del fuero nunca fue sometido a consulta entre la ciudadanía de Navarra. Al parecer, España siempre teme a las urnas. Y en este sentido resulta procedente también recordar aquí que la mayoría de la sociedad vasca no apoyó la Constitución española. Por eso decimos que no basta con la apariencia, que no basta con la estética, que no basta con un halo histórico que nos recuerde al Frente Popular y que no bastará con meras posibilidades. Son los hechos los que hablarán por ustedes, de la misma manera que serán los hechos los que hablen de nosotras y nosotros. Es ciertamente un momento histórico que exige altura de miras, responsabilidad, huir de las prisas y las ansiedades, pero sin un ápice de duda, exige también las dosis necesarias de ambición y audacia para habilitar un programa democrático realmente popular y antioligárquico. Porque ahora sí, querer es poder. Ahora sí, si se quiere, se puede. Y si de verdad quieren, lo pueden hacer. Y hoy también quiero dirigirme a las compañeras y compañeros de Unidas Podemos. Y quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, tan citado ayer también en este hemiciclo, quiero hacerlo recordando la invitación que Arnaldo Otegi, como decía, tan citado y aclamado en este hemiciclo, les hizo al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión. Ya veo que no han seguido el consejo de Joan Baldoví de tomarse una tila. Señorías, ruego silencio, por favor. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio. Ruego silencio. Bien, les decía Otegi, a Unidas Podemos, me estoy refiriendo a Unidas Podemos en este momento, les decía Otegi que si surge una oportunidad... Señorías, por favor. Vamos a continuar con el debate. Vamos a continuar con el debate de investidura. Señorías. Señorías. La libertad de expresión es uno de los fundamentos de nuestra Constitución y el pluralismo político uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Gracias, presidenta. Les decía Otegi que si surge una oportunidad histórica de que el Estado español se democratice y avance hacia una sociedad justa e igualitaria, la izquierda independentista estará dispuesta a colaborar. Pero de igual manera, también les invito a que, si no es posible, también ustedes se sumen a los procesos democratizadores de nuestras naciones con ese mismo objetivo.
Hoy, apelando a vuestros principios fundacionales de impugnar el régimen del 78, abrir el candado de la transición y defender el derecho a decidir, volvemos a tenderos la mano para avanzar en ambos objetivos. Porque no hay construcción de alternativa posible desde la renuncia, ni aquí ni en Euskal Herria. Así que, señor Sánchez, lo decimos claramente, con nuestra abstención lo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad. Créanme si les decimos que desde Euskal Herria Bildu no cerraremos esta ventana y seremos pacientes, pero al mismo tiempo seremos exigentes. O se aborda una agenda democratizadora real o no contarán con nuestro apoyo. Y llegada a este punto, puedo decir con orgullo que uno de los valores identificativos de Euskal Herria Bildu es la credibilidad. Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Actuamos con responsabilidad y nos debemos a nuestro país y a sus gentes. Pero también estaremos siempre en la defensa de los derechos de las clases populares del Estado y apoyaremos los avances sociales que mejoren sus vidas. Y tal como venimos demostrando con hechos, actuaremos de manera responsable. Recuerdo a sus señorías del Partido Socialista que Euskal Herria Bildu ha posibilitado que María Chivite presida el Gobierno en Navarra. Que Euskal Herria Bildu hizo posible que usted, señor Sánchez, sacara adelante los decretos sociales con medidas de protección contra la precariedad laboral, bonificaciones a parados de larga duración o la ampliación del permiso de paternidad, entre otros. Y de la misma forma, seremos los más responsables, pero también, lo advierto, los más exigentes. Por ello, vamos a contribuir a que se abra la ventana de oportunidad con nuestra posición de no obstaculizar este Gobierno. Pero es una ventana para posibilitar un cambio real, un cambio en profundidad. Somos independentistas y desde el independentismo planteamos una agenda para la democratización que ha sido refrendada por la ciudadanía de nuestro país, haciéndonos crecer tanto en número de votos como en escaños en este hemiciclo, en el que tenemos grupo parlamentario por primera vez en la historia y somos la única fuerza abertzale con representación en los 4 territorios del sur de Euskal Herria. Es nuestro país lo que nos estimula. Es la defensa de nuestro país, nuestra cultura y nuestra lengua lo que nos motiva a venir aquí para defender nuestra agenda, que no es una agenda de partido, sino una agenda de país, compartida por la mayoría social, sindical y popular de nuestro pueblo. Euskal Herria ha sido la punta de lanza de las demandas feministas que llevan años desbordando las calles, de los jóvenes que piden un futuro sin precariedad ni explotación, de los trabajadores y trabajadoras que luchan por empleos dignos o de las reivindicaciones de los pensionistas que cada lunes, sin descanso desde hace más de 2 años, nos exigen dignidad para sus vidas. A todas ellas nos debemos. Porque sí, somos independentistas, pero también somos solidarias con las clases populares del resto del Estado. Y por ello, nuestra agenda, que es también en defensa de los intereses de los trabajadores del Estado, contempla que se reviertan todos los recortes que en materia social, laboral o de libertades se han producido durante los últimos años. Una agenda que desde el diálogo y el acuerdo respete el carácter plurinacional del Estado y el derecho de sus viejas naciones a decidir libremente su futuro. Y una agenda para la paz y la convivencia, que pasa también por un cambio en la política penitenciaria que la ajuste a la legalidad y la rescate definitivamente de la excepcionalidad y la venganza en la que la han instalado. Porque para la convivencia es necesario también acabar con la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascas. Un alejamiento, digo, que se puso en marcha tras una decisión política y que hoy,
además de ser una anacronía improcedente con la situación que se vive en Euskal Herria, es además una injusticia de crueldad extrema. Dentro de pocos días, Bilbao y Bayona reunirán una vez más a decenas de miles de personas que exigirán el fin de esta vulneración de derechos humanos. Ojalá esta vez sea la última en la que se convoque esta cita anual. Señor Sánchez, por todas estas razones y con todos los matices que he señalado, también en coherencia con nuestro compromiso de cerrar el paso a la derecha, con nuestra abstención activa facilitaremos su investidura. Esperamos que sean conscientes de la dimensión y la tarea histórica que les aguarda. Y lo vuelvo a reiterar, si quieren democratizar el Estado, respetar su carácter plurinacional, respetar el derecho a la autodeterminación, repartir la riqueza, estaremos de su lado. Pero si lo que se pretende hacer es un lavado de cara al régimen del 78, sencillamente nos tendrán enfrente. Y acabo con una última reflexión. Más tila para los asientos de arriba, creo. Ustedes y su Gobierno son la última oportunidad del Estado para demostrar que es posible resolver democráticamente la cuestión nacional vasca, catalana y gallega. Señorías, por favor. Y lo decimos. Señorías, por favor. Y lo decimos con serenidad, sin afectación, pero con todo el convencimiento. Ustedes son el último tren hacia la última estación. No dejen pasar la oportunidad. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias, señora Aizpurua. Bien, haré referencia a la crisis global sobre la que ha aludido usted al principio de la intervención. Nos ha invitado a que miremos hacia Europa. Me parece muy bien. Yo también pediría al Estado, al Gobierno, que mirase hacia Europa, que mirase precisamente cómo se resuelven estas situaciones en Europa, que mirase hacia Escocia, hacia las Islas Feroe, y que hay modelos de resolución de conflictos territoriales que se dilucidan de otra forma, precisamente, en Europa. Sobre el tema económico, efectivamente, hay una crisis global que viene producida porque hay unos gobiernos de eficacia limitada que tienen su eficacia limitada por el dictado de las transnacionales que actúan contra las personas y los pueblos también, precisamente. Y como dice Yayo Herrero, no hay economía ni tecnología ni política sin naturaleza y sin cuidados de esta, sin medio ambiente y sin cuidados. En otro momento de su intervención ha aludido al tema de la migración y ya que lo ha mencionado, les animamos también a que este Gobierno nunca dé la espalda a los migrantes ni obstaculice la labor de buques como el Aita Mari o el Open Arms que andan por el Mediterráneo. En relación al tema, el tema territorial, bueno, por terminar por lo último que ha comentado, creo recordar que ha dicho que en la sociedad vasca hay una inmensa mayoría que se siente cómodamente española y vasca o que se siente tan española como vasca o al revés.
Si esto es cierto, pues no hay ningún problema, naturalmente, que nosotros también sabemos que la sociedad vasca es plural, naturalmente. Pero, bueno, para dilucidar esto también, que podría ser mejor que dar el derecho a decidir y que la gente decida y que exprese mediante las urnas qué es lo que quiere ser, ¿no? Que es, en definitiva, lo que estamos pidiendo y que no es nada tan complicado y que, como he dicho antes, se lleva a cabo en otros lugares, se lleva a cabo en Europa y, bueno, esa tradición estaría muy bien también implantarla en el Estado español. Porque al final la disyuntiva que se marca aquí, aunque no se diga, es el tema constitucional. Si de verdad se quiere dar una solución real a la cuestión territorial, la disyuntiva será siempre entre democracia y legalidad. Y en esta disyuntiva, en la que siempre se pone como techo la Constitución española, permítame que les indique que en esa disyuntiva entre democracia y legalidad, lo que debe prevalecer siempre es la democracia, incluso ante la más perfecta de las constituciones del orbe mundial y planetario. Y dudo mucho de que la Constitución española sea ese caso, además. Bien. Silencio, por favor. El derecho a decidir también es una exigencia de la sociedad vasca, de una parte mayoritaria, además, de la sociedad vasca. Y creo que se debe hacerle frente. Porque, y lo digo claramente, el autonomismo no es una solución. Esa vía está ya agotada y convendría no perder el tiempo en vericuetos que no llevan a ningún lado. Porque además, y antes he comentado que hace falta audacia, además la derecha, ya lo ven, va a intentar cerrar el paso a cualquier movimiento, a cualquier avance, sea social o político que se haga, por tímido que sea, y lo harán con el mismo griterío que lo están haciendo ahora. De hecho, en 2 días yo creo que han agotado ya todos los guiones posibles de las películas que pueda haber por ahí que persiguen causar miedo, terror y alarma. Y creo que... Señorías, un momento, señora Aizpurua, por favor. Señorías. Y creo que no van a subir mucho. Señorías, un momento, señora Aizpurua. En el Parlamento se defienden las posiciones políticas mediante la palabra, no mediante el grito o mediante el insulto. Les ruego, por favor, silencio. Les ruego silencio. Les ruego silencio, por favor. Les ruego silencio y que podamos continuar con el debate. Señorías, cada grupo parlamentario ha tenido su tiempo para defender su posición política. Esta presidencia... ¿Pueden dejar de gritar, por favor? ¿Pueden dejar de gritar? Esta presidencia ha tenido que escuchar muchísimas afirmaciones, algunas absurdas, algunas execrables, algunas insostenibles e incluso algunas falsas. Pero esta presidencia tiene una obligación por encima de cualquier otra, que viene mandatada por la Constitución, por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es garantizar la libertad de expresión reconocida en nuestro texto constitucional. Les pido por favor que ustedes apliquen el mismo respeto al precepto constitucional de libertad de expresión y que utilicen sus turnos para defender sus posiciones políticas mediante la palabra.
Señora Álvarez de Toledo. Tres. Señora Álvarez de Toledo, estamos en mitad de una intervención con una oradora en la tribuna. Le daré la palabra cuando terminemos este turno de intervenciones con este grupo parlamentario. Le daré la palabra cuando termine este turno de intervenciones y se cierre este debate con este grupo parlamentario. Señora Aizpurúa. Gracias. Bueno, decía que la Constitución, que es el tope que se pone muchas veces para abordar el problema territorial, no puede ser una cárcel de pueblos. La Constitución es una ley. Las leyes las hacen las personas. La Constitución no tiene un halo sagrado que la hace inamovible y que sea inmutable a través de los tiempos. Como toda ley, debe adecuarse a las demandas de la sociedad. Y bueno, voy a darle la razón, creo que lo ha dicho, que no es solamente es ganar la investidura, naturalmente que no. Se trata de mucho más que eso. Se trata de saber cómo se va a impedir a lo largo de toda la legislatura que la derecha nos lleve atrás 40 años. A eso es a lo que hay que hacerle frente. Y para ello es verdad que este país necesita de grandes dosis de pedagogía antifascista, porque el franquismo ha cincelado durante muchos años demasiados absolutismos mentales. Pedagogía antifascista necesaria que habrá que ir modelando mediante el diálogo, utilizando las palabras adecuadas y no las que se inflaman con odio y con venganza. Pedagogía antifascista que mediante hechos y actitudes ayude a derribar tabús y supuestas realidades que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas. Espero que así sea. Gracias. Gracias, señora Aizpurúa.